Educació. Buenas tardes, amigos de la Tegua Radio. Esta semana nos vemos las caras, que siempre hacemos la sección de forma en audio, nunca la hemos hecho con este formato, pero esta semana es así y se debe porque tenemos con nosotros a Cristian Olivé, ni más ni menos. Buenas tardes, Cristian. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues no sé si lo sabes, ya hicimos un post en la Tegua Radio, en la web, sobre ti, sobre tus métodos, sobre tu Instagram. Y bueno, me apetecía mucho que participaras y quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros y además que sepas que sí que os escuché, ¿eh? Ah, pues gracias. A ver, ya hablamos sobre ti, sobre tus métodos, pero esta tarde estás con nosotros aquí porque tengo esto en mis manos. Yo ya me lo he leído y me ha encantado. Entonces, si te parece, Cristian, pues vamos a hablar un poquito del libro, ¿vale? Vale. Y antes que nada, a ver, mi primera pregunta. Además de profe de lengua y de literatura, ¿eres presentador de televisión española? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo llevas la fama? ¿Qué te dicen los alumnos? La verdad que fue una experiencia cortita, pero una experiencia muy, muy divertida porque participé en el Aprendemos en Casa, que fue un proyecto para intentar pues llegar a aquellos alumnos que quizá tienen más dificultades con el tema digital y que no pueden acceder a la educación, ¿no? Como la conocemos. Y para mí fue un reto, lo grabamos muy rápido, lo grabé en casa, preparamos el guión muy rápido y lo edité, o sea, fue realmente todo muy casero y bueno, el resultado fue como fue y yo me quedé muy contento, la verdad. Claro, y seguro que el resto de niños que te vieron también. Bueno, has ampliado el abanico de gente que te conoce. Sí. Ojalá que sí. Muy bien. A ver, como he dicho que tenemos aquí el libro, vamos a ir dando pie a algunas de las frases que yo he ido subrayando y así hablamos un poquito. Vale. La primera que me ha impactado, a la vez que me ha encantado y creo que tienes razón, a ver si te sorprendo. Estamos educando jóvenes del siglo XXI con profesores del siglo XX y en aulas del siglo XIX. Bueno, esta es una frase que la escribo en el libro porque la escuché estudiando el máster de formación de profesorado, que la comentó una profesora y desde entonces, pues, bueno, no me la he quitado de la cabeza porque realmente con la experiencia de alumno, tanto en la secundaria, luego en el bachillerato y luego en la universidad, sí que creo que hay una separación enorme entre la educación que creo que merecen los estudiantes de hoy en día y la que se ofrece, ¿no? Nuestros alumnos, nuestros jóvenes son totalmente distintos a cómo éramos nosotros hace 20 años, hace 30 años y hace muchísimo tiempo. Y de hecho yo siempre digo que el mayor reto de los profes es intentar llegar siempre a los alumnos que cambian cada año. Y aquello que estamos realizando con tanta pasión, esa propuesta que nos funciona muchísimo este año, quizá el año que viene no nos funciona porque los alumnos han cambiado sus intereses, sus inquietudes y por lo tanto nosotros como adultos tenemos que estar siempre al día y claro, cambiando y además dispuestos a hacerlo. Y ya no valen los papeles amarillentos de año tras año, los ejemplos no valen para nada, ¿verdad? Bueno, se notan, los mismos alumnos lo dicen. Es que nos pasamos el curso entero, los docentes, pidiendo a los alumnos que sean creativos, que sean ingeniosos y en cambio muchas veces los docentes recurrimos a lo mismo de siempre, ¿no? A esos papeles amarillentos que yo comento en el libro, porque es una idea muy recurrente y también es muy caricaturesco el ver al profe hacer siempre lo mismo. Yo lo critico mucho porque en realidad yo creo que una de las magia de nuestro trabajo es realmente el poder tener la posibilidad de cambiar, de probar, de equivocarse y de ser creativos también. No podemos pedir a nuestros alumnos que no sean creativos, que sean creativos si nosotros no lo somos. Nosotros no lo somos, es verdad. Bueno, venga otra. Y ahí tendrás que ampliar un poquito. Venga. A ver. Te refieres a que te gustaría que en un futuro no hubieran barreras entre las materias. Que a esto lo llaman proyectos, pero tú lo llamas sacar el máximo provecho a todo. Venga. Sí, yo soy un gran defensor del trabajo por proyectos y de todos aquellos aprendizajes que se basan en aprender del entorno, aprender de todo, ¿no? Y además, cuando nosotros miramos alrededor, nuestro alrededor no está creado solamente con una disciplina,
sino que es una mezcla de todas. Claro. Y por lo tanto el aprendizaje también debería ser lo mismo, ¿no? Esto de tener el aprendizaje en cápsulas, en materias, en disciplinas tan separadas entre sí, yo creo que para quizá organizarnos una base puede estar bien, pero para aprender realmente lo que necesitamos es la mezcla de disciplinas de todas, y conectarlas entre sí, porque si no podemos caer en aquel error que nos ha pasado seguramente a todos como docentes y como alumnos, que no somos capaces de ver que es exactamente lo mismo que tenemos en nuestro día a día, porque en el aula parece distinto o parece como una especie de cajón separado de la realidad y de todas las disciplinas que lo rodean. Por lo tanto, yo soy un gran defensor de todos los trabajos que son una mezcla de todas las disciplinas. Y para evitar que los niños digan aquello de ¿y esto para qué me vale? Claro, es que cuando les estamos demostrando que se aprende con lo que está en nuestro entorno, lo que está en su día a día, en su realidad, por eso de ahí el título de el reto de enseñar a partir de la realidad de los chavales, porque realmente les estamos demostrando, uno, que se puede aprender de todo, y segundo, y me parece muy importante, es que como adultos no juzgamos negativamente aquello que les interesa y aquello que les emociona, que es una actitud demasiado frecuente, demasiado recurrente en los adultos, ¿no? El juzgar como algo negativo aquello que realmente a ellos les gusta, ¿no? Se puede aprender de todo realmente. Esto enlaza con la siguiente. Los profesores como adultos, somos adultos, pero tenemos un privilegio que no todos los adultos tienen. Somos influencers de nuestros alumnos. Sí, y somos influencers en todas las facetas de nuestro día a día. Es decir, por cómo hablamos podemos influir a nuestros alumnos, por cómo nos comportamos, por lo que nos interesa, por los temas que tratamos en el aula. Es decir, tenemos un poder que a mí me asusta. Yo reconozco que cuando escribí esa línea en el libro me daba cierto pavor, porque a mí no me gusta ser influencer, no me gusta ser influyente de nadie, ¿no? Pero lo somos. Los adultos lo somos y los docentes todavía más. A todos también nos debe haber pasado de estar una mañana entera con un docente, llegar a casa y explicar las aventuras y desventuras con aquel docente, ¿no? Porque nos ha emocionado, porque realmente nos ha hecho cambiar la manera en que vemos el mundo. Pues tenemos que aprovecharlo y también con la lectura. Empezar una clase, seas de lengua o seas de ciencias, y ponerte a leer un fragmento que te está emocionando en el metro, que te ha emocionado y leerlo simplemente nada más empezar, yo creo que es una manera muy natural de acercar la lectura y acercar también lo que nos interesa a nosotros también. Y yo añadiría, los padres también son adultos, pero los padres nunca van a ser influencers. Estoy de acuerdo. Porque es otro nivel. Entonces los niños, sobre todo a esta edad que das tú, de secundaria, tienen un adulto cerca que lo ven todos los días y que pueden tener esa complicidad que no van a tener con los padres. Sí, porque no es el papel del padre. Sí, y porque además se establece también esta relación entre padres e hijos que, a ver, no nos engañemos, siempre hay una pequeña rivalidad, ¿no? Hay una pequeña batallita porque es un estira y afloja, pues eso es inevitable. Claro. Los docentes tenemos que aprovechar que siendo adultos podemos establecer esta relación más cercana, incluso yo diría que a veces para bien, porque me parece que es esencial que tengamos esa relación de confianza con los alumnos para que ellos también nos vean como lo que somos, personas, ¿no? Que también claro, y aunque haya problemas con los maestros, también va a ser para bien, porque cuando hay un problema se necesita una situación de gestión de ese problema, que de ahí también se aprende. Totalmente de acuerdo. Porque en casa, si das 2 gritos, vas a dar 2 gritos. Pero en el instituto hay que gestionar esas situaciones también. Totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que se requiere también el papel de las familias, y lo reivindico también mucho en el libro, porque necesitamos su apoyo, necesitamos su confianza también plena, porque al final, cuando estas dos vías, la educación, los docentes por un lado y las familias, vamos de la mano, al final quien gana siempre son los alumnos. Claro. Venga, va otra. También me gusta, la autocrítica también me gusta. ¿Estamos preparados los profesores para reconocer los errores? ¿Estamos acostumbrados a no tener respuestas a todo? ¿Estamos dispuestos a aprender a la vez que los jóvenes e incluso aprender de ellos? No te sabe mal, ¿no?, que leas frases del libro. No, de hecho me gusta mucho que destaques estos fragmentos, porque además para mí son muy significativos. Se nota, es que cuando lees y tienes que subrayar, sabes que lo está diciendo con toda la fibra. Sí, además me gusta que también te lo hayas querido marcar, porque es muy importante como adultos, como
Ahora ya no solamente te diría como docentes, incluso como adultos en general, el saber reconocer cuando nos equivocamos. Yo reivindico muchísimo el error, ¿no? Porque les estamos siempre exigiendo a los alumnos, a los que lo hagan bien, que rectifiquen cuando se equivocan, que acepten el error, y en cambio nosotros, y lo que nos cuesta. Yo cuando me equivoco en clase y que tengo un mal día, a mí no me importa decirlo, a lo mejor lo digo en la clase después porque reflexiono conmigo mismo también, ¿no? Pero es tan importante, y en el libro también lo digo, hablo de una conversación que tuve con una compañera en la que me decía, uy, les acabo de soltar un chaparrón, no sé qué, me he enfadado con ellos, y yo le dije, supongo que les vas a pedir disculpas para demostrarles que te has equivocado. No pasa nada, están acostumbrados. Pues no, merecen que les pidamos disculpas cuando nos equivocamos. Porque es un ejemplo, estamos dando ejemplo. Totalmente. Y luego también con lo que comentabas de no tenemos por qué saberlo todo, yo creo que también es importantísimo. Los docentes ya no somos una fuente que expulsa contenidos y conocimientos. Todo lo contrario. Es la Wikipedia. Exacto. Tenemos unos conocimientos que aprovechamos para desarrollar aprendizajes, pero no son los únicos. Tenemos que demostrarles, porque además eso es lo que yo quiero transmitir a mis alumnos, que con lo que yo sé, quiero seguir aprendiendo. Y por lo tanto una de las cosas que comento mucho y que realmente me duele en este confinamiento es esta sensación de no haber podido aprender mucho de ellos. Porque no he podido verlos, no he podido interactuar de la manera que yo interactúo. Y esto me ha faltado, esto a mí me entristece muchísimo porque a mí me llena el dialogar con ellos y el aprender con algo que a lo mejor yo ni conocía porque ellos sí que lo conocen. Claro. Yo creo que eso también debe ser la base. Sí, y también el hecho de te hacen una pregunta, puedes saberla, pero si no la sabes, puedes darle la herramienta para que ellos continúen con esa búsqueda. Totalmente de acuerdo, y aprenderla juntos, además, buscarla juntos si hace falta, pero sí, lo que tú comentas, claro. El darles la guía, ¿no? La guía, no la respuesta, sino yo al menos quiero que mis alumnos, más que me den las respuestas correctas, quiero que me hagan las preguntas correctas, y muchas de esas yo no las sé. Esa frase no está en el libro. Esta no, esta te la doy ahora. Al siguiente. Pues sí, ves, es que... Venga, vamos a meternos un poquito más en el ajo. Venga. Redes sociales, ¿vale? En el apartado sobre redes sociales aparece el de que un alumno no escribe bien a propósito para que no le acusen de empollón. La otra escribe mal a propósito también por lo mismo, y el otro no sabe escribir bien, entonces lo hace mal y eso es lo peor, ¿eh? Eso me parece tan grave que tengan que ponerse al juicio de otros. Es decir, yo tengo que escribir para que tú pienses algo de mí. No, yo escribo, porque escribo bien o mal, escribo y me tengo que defender. No lo que tú pienses de mí. Sí. Bueno, ¿Cómo gestionas eso tú en el aula? Mira, pues justamente esto que comentas me sirvió para reflexionar sobre la imagen que proyectamos de nosotros mismos. Y más que en negativo, yo lo quise trabajar en positivo, decirles, de la misma manera que cuando veis que alguien publica, cuelga una historia en Instagram con un texto precioso pero está cargado de faltas, de incongruencias, de mala conexión en el texto, lo primero que piensas es, uy, qué texto más bonito pero qué mal escrito. Qué pena, ¿no? Incluso, pues yo les dije que lo mismo pueden llegar a pensar las personas que vean sus publicaciones o vean sus textos, ¿no? Escribir bien no es para hacer un trabajo correctamente o responder o que el profesor esté contento, sino que forma parte de la construcción de tu identidad, ¿no? Y yo creo que esta es la importancia de escribir bien, ¿no? Por ejemplo, también en el confinamiento hemos comprobado que no se ha incidido suficiente en el lenguaje de las redes sociales, pero incluso para enviar un correo electrónico. Yo en el libro lo comento, yo les proyecto correos electrónicos que han escrito ellos, eliminando el nombre, para que se evidencie lo mal que está escrito, porque me ponen, oye, Cristian, eso no es un correo electrónico, porque no cumple la estructura. Y en este confinamiento, pues yo he recibido muchos correos que estaban bien estructurados y con un tono correcto, pero otros no. Pues hay que incidir en eso, hay que trabajarlo desde la realidad, no tanto desde cómo tiene que ser una carta, sino, oye, un correo electrónico porque es lo que toca. ¿A quién vas a necesitar escribirle un correo electrónico? Pues exacto. Claro. Y no va a ser el mismo correo que me envíes a mí que un WhatsApp que le envíes a tu amigo.
esto hay que saberlo reconocer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues a mí me gusta llevar la realidad al aula. No tanto la teoría, sino la realidad, ¿no? Y se les saltarían los colores, ¿no? De verse ellos mismos, las faltas que tuvieron. Sí, porque muchos de los correos que proyectaba eran de ellos. Claro. Y claro, se daban cuenta al ver proyectado lo que habían hecho. Pero esa es la reflexión que yo creo que hagan. No que escriban bien porque lo pida yo, sino porque realmente quieren escribir bien. Claro. ¿Tú qué? ¿No te has vuelto loca aún con redes sociales o sí? A mí me encanta. Porque yo me vuelvo un poco loca. A ver, venga, la última. Evaluación. Evaluación. Esto es un parrafito pequeñito. Un sistema de evaluación que intenta medir el proceso, pero que está regulado por el logro o no de unos contenidos preestablecidos, acaba generando frustraciones y competitividades. Todo pierde sentido cuando además se exige a todos por igual y se obliga a brillar en cualquier de los campos. No debemos dirigirla hacia la obsesión por la excelencia, sino por el sentido común. Exacto. La evaluación. Aquí hablas mucho sobre la evaluación. Explícanos un poquito. Y además de forma muy crítica, porque soy muy crítico con la evaluación que solamente se fija en el resultado final. En la nota. En la nota, ¿no? En la meta, como si fuera lo único importante. Cuando todos nosotros recordamos alguna experiencia de nosotros como alumnos, no nos viene a la cabeza la nota que obtuvimos, nos viene a la cabeza el momento que nos emocionamos, el momento que de repente nos saltó una chispa que nos hizo ver el mundo o el entorno de otro modo. Tenemos que fijarnos sobre todo en el proceso, en el camino, no tanto en el resultado, ¿no? Por eso yo también critico mucho, y además esto mis alumnos lo saben porque me padecen, que la pregunta que a mí más me pueden fastidiar es ¿qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Pues no te la voy a decir porque no es importante. Quiero que valoremos lo que has hecho, quiero que analicemos lo que hemos hecho, que te autoevalúes, que intentes mejorarlo, que realmente hagas una valoración de lo que has vivido, no tanto el resultado, ¿no? Y pero es que hay que poner la nota. Hay que ponerla, nos obligan y yo la pongo como todos los docentes, pero procuro que al menos durante el curso no sea el leitmotiv, no sea el objetivo principal. Exacto, que sea realmente el proceso, lo que estamos viviendo para que desarrollen la creatividad, para que brillen, para que se descubran, para que puedan explorar todos sus talentos. Eso con una nota no se ve, no se puede ver. Pero es que además, si solo pasan una asignatura, o sea, si solo evalúas así tú, el resto, o sea, pierde sentido. Y voy un poco más allá. Tú estás impartiendo clase en la ESO, pero si tu asignatura la enfocas de esta forma, pero luego se van a dar de bruces con un bachiller, con una selectividad y con una universidad que les va a exigir la educación anterior o la educación a raya, ¿tú crees que el alumno va bien preparado? ¿Tú crees que tus alumnos van con esa fuerza de decir, me voy a encontrar de esto, lo tengo que superar? Yo creo que sí, porque además yo no dejo de trabajar los contenidos básicos de la materia, pero de una manera más integral, ¿no? En el libro también lo comento. Yo, por ejemplo, el concepto examen no lo elimino de mi manera de trabajar, precisamente por lo que comentas, porque a lo mejor luego se van a tener que presentar en unas oposiciones o una van a tener que estudiar a base bien. Entonces yo lo que hago es utilizar los exámenes como una herramienta más. Como hablo de pruebas de ensayo, ¿no? Que ensayen hacer un control, ¿no? Que sepan cómo se estudia para hacer un control, cómo se supera un control, a nivel emocional incluso, porque yo creo que la educación también tiene que enseñar a gestionar la frustración y el temor, ¿no? El miedo que te provoca un examen, porque como adultos también nos encontramos en situaciones límite, ¿no? En este sentido. Pero yo insisto, en mis clases hay exámenes como pruebas de ensayo, pero no son la herramienta que me da la nota definitiva o la valoración que yo pueda tener de ese alumno. ¿Y con el resto de profes qué? Bueno, hay de todo. Hay profesores que piensan que ven la educación de la misma manera que yo, y luego otros que a lo mejor no creen que deba ser tan como yo reivindico. Bueno, al final yo creo que debemos aprender todos de todos. Lo mismo que hacíamos los alumnos con los profes, pues lo mismo tienen que ser los profes de los profes. Y a lo mejor a mí me funciona mi método, pero llega a otro y no le funciona. Por lo tanto, debe haber una mezcla de metodologías. Tampoco me gusta que mis alumnos solamente trabajen por proyectos. A mí me encanta también llegar a clase y soltarles un rollo, porque al final también te lo piden.
¿no? También te piden que les cuentes algo, ¿no? Al final yo creo que la esencia de la educación debe ser la mezcla de todas las metodologías y de todas las maneras de hacer. Claro. Porque los alumnos también son distintos. Es eso. Bueno, ¿y qué tal el tercer trimestre? ¿Cómo lo has llevado? Fatal, ¿no? Ya lo has comentado antes, pero... Bueno, ha sido duro. Ha sido duro por lo inesperado, y esto no solamente a mí, sino a todos, y por lo que te comentaba antes, por esta pérdida de la educación como lugar, de la escuela como lugar de encuentro que yo reivindico, ¿no? Para mí, la escuela es un lugar de emocionarse, es un lugar de diálogo, es un lugar de comunicación constante, de relaciones sociales, y eso no lo he tenido, eso me ha faltado. Pero pasa algo como lo que ha sucedido. No podemos acceder, no podemos ir a los institutos, necesitamos dar clase. Has tenido muchos problemas, los alumnos han estado contigo, has hecho videollamadas, te ha faltado herramientas. Mira, nosotros hemos seguido viendo a nuestros alumnos por videollamada. Y yo tengo la suerte, y eso también me gusta decirlo porque creo que es justo, yo tengo la suerte de que en mi centro tenemos una infraestructura técnica muy buena. Pero sobre todo en las escuelas públicas no ha sucedido así, porque no hay una infraestructura tecnológica buena, ni digital. Una cosa es que luego los docentes quizá nos ha faltado también preparación, ¿no? Y a los alumnos también, preparación y aprendizaje digital. Es que todo eso hay que autoevaluarse. Exacto, totalmente. Pero tiene que haber una infraestructura y una inversión por parte de las instituciones, porque la educación es esencial. Y este confinamiento, que yo por suerte sí que he podido mantener las clases, no como me gustaría, pero sí que he podido mantenerlas en videollamada, aunque con los micrófonos cerrados de mis alumnos, que eso es horrible. Yo sé que hay muchos docentes que no han podido hacerlo, porque muchos alumnos no se han podido conectar. Entonces, este es el reto, que si nos tenemos que volver a confinar, tenemos que dar respuesta a esto, ¿no? Y luego plantear aprendizajes que sean más activos. Y en estas últimas semanas yo me emocioné y todo, porque cuando faltaba casi 3 semanas o un mes para acabar el curso, descubrimos que podíamos tener a los alumnos en videollamadas pequeñitas, en una clase grupal y luego en videollamadas de 3 o 4. Y trabajaban en grupo y hablaban, y entonces sí que hablaban con la cámara, con el micrófono encendido, todo. Y eso era la mente, porque yo aparecía de repente, hola, ¿qué hacéis? Y los veías que hablaban y que aprendían. Eso yo creo que si en septiembre nos tenemos que volver a ver en esta situación, tenemos que explorar estas vías. Esa era la última pregunta, que ¿cómo ves qué va a pasar en septiembre? Porque bueno, no sé, no he investigado mucho sobre la normativa que haya, pero que me imagino que irá cambiando. Pero ¿cómo están las cosas a día de hoy, de cara a septiembre? Por ahora nos piden que los alumnos vayan al aula, vayan de manera presencial. Evidentemente que intentemos pues tener las medidas de seguridad, las precauciones que hay que tomar, pero que tengamos también presente el posible confinamiento. Nos lo piden, es decir, que tengamos un plan B. Y por lo tanto, en este sentido, las propuestas de actividades que a mí ahora se me ocurren, todas me las intento plantear si son posibles hacerse, ¿no? También. Y bueno, hasta ahora yo creo que muchas de ellas se pueden realizar porque se basan en su realidad, se basan en su mundo, y por lo tanto yo no tengo que darles nada, sino que ellos ya lo tienen, ¿no? Y eso me parece esencial. Y luego también que, bueno, que si tenemos un ordenador con acceso a internet y podemos conectarnos en una videollamada, podemos seguir interrelacionándonos, ¿no? El aprendizaje puede seguir siendo mutuo. Así que ojalá crucemos los dedos que no tengamos que llegar a eso. Que volver a pasar por lo que hemos pasado. Ojalá. Bueno, si esperabas que nombrara Netflix, Instagram, YouTube, la Rosalía, Fortnite, pues nada, que te busquen en redes sociales o que compren el libro. Bueno, no, es broma. Si quieres apuntar algo sobre eso. Sí, a mí justamente el libro ya la portada ya dice mucho, ¿no? La portada y la contraportada, que hay Rosalía, hay Netflix, hay mucho móvil. Al final, como te he comentado, yo intento aprender con ellos y que ellos aprendan también con su mundo, ¿no? Que aprendan de todo. Yo no utilizo Instagram porque sí, sino que le doy la vuelta y hago que ellos vean Instagram como una herramienta educativa, ¿no? Como que puedan aprender también con ella. Netflix no solamente son series, sino que pueden crear una serie ellos también y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la lengua, y podemos reflexionar también sobre muchos aspectos de valores, ¿no? Que también tienen que estar presentes. Es utilizar la asignatura, la materia,
para trabajar todos estos, la igualdad de género y muchísimos otros valores que tienen que estar presentes en la educación. Y que necesitan que se los den. Sí, sí, porque totalmente. son adolescentes. Las Sí. familias no se los van a dar, o no al menos desde el punto de vista que se lo puede dar un docente. Exacto, la escuela tiene que ser ese lugar que ofrezca todo este espacio de reflexión para que ellos también puedan desarrollar su pensamiento crítico. Y si lo hago con Netflix, si lo hago con Rosalía, pero que no se deje de hacer. Claro. Pues nombra las redes sociales, nómbralas tú, que son las tuyas. Claro, invita a la gente a que te siga. Venga. Yo estoy muy presente en Twitter y en Instagram. Mi cuenta es Cristian Olivé. Y bueno, por ahí comparto mis pensamientos y mis actividades por si a alguien pues le pueden inspirar para llevarlas al aula. Pues muchas gracias por esta mini entrevista que para mí ha sido un mundo. Estoy muy contenta de que hayas aceptado y yo voy a seguir tus cuentas. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer y también tenía muchísimas ganas de hablar contigo de educación y ha sido un placer enorme. Así que gracias. Un saludo, Cristian. Otro para ti.